fantástica. Sé que aquí hay muchos lectores de Alberto, pero bueno, para los recién llegados es una persona, un personaje del mundo cultural mexicano imprescindible de toda América Latina. Es poeta, novelista, cuentista, ensayista, editor, director de la mítica Artes de México desde 1988, que es cuando nos conocimos. Sí. Creo que la acabáis de sacar. Es una revista fastuosa, de una belleza increíble, que llevan un trabajo ímprobo, incansable, y que la estética se une con los contenidos. No se busca el paralelo, sería nuestro Franco María Ricci de Ciudad de México. Alberto Ruiz Sánchez es autor de un célebre ciclo muy conocido, legendario, de una gran belleza poética, experimental, con el trasfondo del deseo y el amor, reunido en un ciclo llamado Quinteto de Mogador, ambientado en el norte de África. Pero ya que estamos aquí, de lo que vamos a hablar hoy es de otra vertiente de los trabajos de Alberto, y le quería preguntar por esto, que ya sea en el modo del ensayo, en las novelas de ficción, tiene que ver con esto que nos ha obsesionado tanto a lectores, escritores, editores, intelectuales en general de varios continentes, ya fuera Europa, América Latina, Estados Unidos, que es el azote de los totalitarismos en el siglo XX, especializándose la mirada de Alberto sobre todo en esa fase terrible que fue los años de la Unión Soviética, que gozaron, bueno, él lo ha explicado en muchas de sus obras, de una extensión tremenda, territorialmente hablando, porque el libro que presentamos, tuve el honor de presentar en la anterior ocasión en Madrid, Los sueños de la serpiente, es el largo brazo de Stalin que llega hasta México para asesinar a Trotsky a través de Mercader. Una novela espléndida. En esta ocasión vuelve a los años del estalinismo, y que eso hablaremos, y ahora le dejaré de hablar, con una figura mítica, admirable, legendaria, que es Ana Akhmatova, que en principio debe asustar porque se ha escrito mucho sobre Akhmatova, pero la originalidad como creador literario de Alberto Ruiz Sánchez es el enfoque que le da. Es una época, él trata 10 años, sobre todo de Akhmatova, aunque se refiera lateralmente, de forma marginal, a lo que sucedería en el futuro con esta escritora perseguida. Pero sobre todo son estos años suyos de juventud, de sus inicios entre 1911 y el fusilamiento de su marido, aunque ya estaban separados, era una larguísima relación, el gran poeta Gumielov. Aparte de estos libros que estoy diciendo sobre las relaciones trágicas, tremendas, sádicas a veces, de los artistas del poder en la época del Imperio Soviético, está también su libro Tristeza de la verdad. Andrei Gide regresa de la URSS, de Rusia. Bien, pues lo más inmediato que te iba a preguntar, Alberto, ¿por qué escoges la figura en concreto de Akhmatova para otra vez darnos una vuelta magnífica a base de escenas que relatan tanto el sistema calculado de persecución, de aniquilación de los enemigos del régimen durante la época de Stalin? Bueno, Lenin, Stalin, se detiene
como he dicho, en los años 20, y una recreación llena de poesía, por lo tanto, un lenguaje esplendoroso, pero la figura central, y para contar también todos los acontecimientos de estos jóvenes creadores que iban a ser sacudidos, masacrados por la revolución entre comillas, directamente por el mandato de Stalin. Alberto escoge a Anna Akhmatova, y en concreto para relatar estos acontecimientos a una figura de ficción que es una espía, que Stalin especialmente manda para que sea vigilada, incluso en sus más profundos e íntimos pensamientos, a cada hora del día. Muchísimas gracias, queridísima. Bueno, antes que nada agradezco la hospitalidad de Lola, la hospitalidad también de Alfaguara, que se han hecho todo para hacer velozmente por mi paso fugaz por España algo muy especial. Y muchas gracias a todos ustedes, me alegra tanto ver tantas caras de amigos, me siento muy reconfortado por eso, y porque aunque en México nos veamos a veces en cosas sociales o aquí, rara vez se puede hablar un poquito más de las cosas raras a las que uno se dedica, no solo últimamente, sino a veces con terquedad y tenacidad de mucho tiempo. Y quiero sobre todo agradecer a mi queridísima amiga, porque bueno, somos cómplices de muchísimo tiempo. ¿Hace cuánto tiempo tú dirigías una colección en ¿cómo se llamaba? ¿Hierro? Algo de hierro. No. Una editorial. La Rama Dorada. La Rama Dorada era la colección. Lo de Fraser, claro. Pero anteriormente, en los muy tempranos años, primeros 80, en la época de la movida, yo había dirigido una micro colección de poesía que se llamaba Cuadernillos de Madrid. Sí. En aquella época todo era algo de Madrid. Pero en la otra colección, en la colección de ensayos, estuviste a punto de publicar una antología de mis ensayos sobre la relación entre escritores y el poder soviético. Sí. Casi todos. Salió de Pitón, una antología maravillosa de textos. Sí. Y entonces ese libro después, cuando ya se cerró ese proyecto, se lo pasamos a Tarrida. Y Tarrida estuvo a punto de publicarlo, pero desgraciadamente lo trató con un agente que no respondió las cartas. Y entonces el libro se llama Con la literatura en el cuerpo. Es un libro de los 80s. La mitad de esos ensayos se publicaron en Diario 16. O sea, ahí César suplemento también, que dirigía César. Sí, ahí César también tuvo que ver. Uno muy largo también con José Miguel Ullán. O sea que es una historia que viene colgando de mucho tiempo, ¿no? Así es que te respondo de manera muy personal, que antes de que yo descubriera Mogador y antes de que yo descubriera que tenía que hacer una investigación sobre el deseo, si yo tenía que seguir viviendo con la mujer con la que vivo ahora, y que me tomó todo el tiempo de hacer los libros, el quinteto de Mogador, yo viví en México, en los primeros años de un proyecto que fue un proyecto maravilloso, que fue la fundación de la Cineteca de México. Fui muy feliz, mi trabajo era fabuloso, y uno de mis primeros trabajos fue hacer la clasificación de todas las imágenes que tomó Eisenstein en México, toma por toma, porque Rodolfo Echeverría, que era hermano del presidente, se lo había robado en Nueva York, lo había pedido prestado y lo había copiado clandestinamente. Y llegó y me lo pusieron en mis manos. Y entonces yo empecé a trabajar sobre ese tema de Eisenstein. Yo ya había leído lo que se conseguía, pero empecé a investigar también. Y algo que me parecía muy extraño es que toda la gente que había escrito sobre por qué se interrumpió la película de Eisenstein en México, hablaban de la relación con el productor, que era Upton Sinclair, hablaban de la megalomanía de Eisenstein, que hizo que una película de 6 meses
se tardó 2 años y la interrumpieron, pero no hablaban de lo que tuvo que ver el poder stalinista en ese momento. Fuertísimo. Es 1932, empieza, ya es la época del terror, y la producción que estaba en manos de Upton Sinclair representaba uno de los compañeros de ruta, es decir, de los americanos progresistas que recibían cantidades tremendas de dinero de la Unión Soviética por hacer lo que se les pidiera. Entonces Upton Sinclair obedeció la orden de Stalin de interrumpir la producción de México, y nadie se ocupaba de eso. Entonces empecé a investigar más, empecé a tratar de entender algo de los textos en ruso cuando me llegaban, sino con amigos. Empecé a tratar de comprender todo ese mundo. Y alrededor de Eisenstein, los escritores, por supuesto, el más fácil de conocer era Mayakovsky, porque como Mayakovsky además fue publicista, es más difundido. Pero había que ver a los que no eran publicistas, porque claro, el primer fenómeno que uno se encuentra cuando ve a Eisenstein o a cualquiera de los artistas que creyeron en la revolución, es que ellos creen que pueden hacer la revolución en las artes. Y es, por ejemplo, el manifiesto de Malevich, y también del tercer marido de Anna Akhmatova, que fue historiador del arte, también gran Punin, sí, muy entusiasta de la revolución, fue director de museos y terminó fatal también. ¿Por qué? Porque al político no le interesa la revolución en el arte, le interesa que haya propagandistas. Y entonces, claro, el tema ahí es, por ejemplo, en el caso de Eisenstein, cómo él, siendo... El asesinato de Pilner, claro, es imposible sí, que un vanguardista estuviera dentro. Claro, pero en el caso de Eisenstein comienza su carrera en el teatro como vanguardista. A su maestro, el director de teatro, le va de la patada, pero él hace 2 películas épicas que tenían deleitado a Stalin. Y el tema a lo largo de su vida, después del fracaso de México, es cómo se reivindica y cómo logra, a pesar de hacer algo en la línea de lo que quería Stalin, hacer arte y hacer algo interesante. Por supuesto, es dificilísimo y fracasa. Pero el tema, por ejemplo, del gran fracaso de Eisenstein es hoy actual, porque es Stalin sintiéndose encarnación de Iván el Terrible, que tenía el derecho de apropiarse de todo lo que llegaba hasta donde llegaba su horizonte. Es decir, es completamente putiniano, ¿no? Es el mismo síndrome totalitario. Entonces, lo que yo vivía en México en aquel momento era, y mientras estudiaba qué pasaba con los artistas y las artes, era algo muy, para mí, un poco extraño, y te voy a hacer todavía una confesión más personal. Lo primero que yo empecé a escribir eran críticas de cine, del cine que era oficial en aquella época, y que era el cine pagado por el Estado, por Echeverría. Y a mí me parecían horribles todas las películas de lo que había sido la vanguardia de los 60s. Me parecían demagógicas, me parecía un tercermundismo terrible. Y luego vino la nacionalización total del cine. Nadie podía hacer cine si no era pagado por el Estado. Y todo esas películas que a mí me parecían horribles, pues lo que pasó es que a los 2 años de estar escribiendo sobre ese nuevo cine mexicano, tercermundista, progresista, de los antiguos vanguardistas, de los neovanguardistas de los 60s, muchos amigos en común, Brian, me doy cuenta de que yo solo he escrito de las cosas que no me gustan. Y que eso pues es un síndrome fatal, ¿no? Sobre todo porque quería escribir de lo que me gusta. Entonces ahí es donde yo decidí no ocuparme de la crítica de lo que estaba sucediendo en las salas en México o de la política en México, sino estudiar, comprenderlo. Entonces mi primera tesis es sobre, una tesis de comunicación, era sobre cómo la nacionalización del cine
creó estereotipos estéticos. Entonces tuve que ponerme a estudiar, bueno, la escuela de Frankfurt, Alexander Kluge, en fin, tratar de entender más de lo superficial y de lo evidente que era acusar, ¿no? Y, por supuesto, seguir estudiando todo el tema soviético de los primeros años de la revolución. Y lo que sucede con todos los poetas que ya eran figuras públicas cuando llega la revolución. Entre ellos, más interesante que ninguno en aquel momento, porque era de la que se conocía, Mandelstam era más conocido, por lo menos alrededor mío. Ya para entonces yo ya me había ido a vivir a Francia, entonces tenía acceso a más bibliografía en italiano, más bibliografía incluso en ruso, más amigos que me tradujeran, mucha más información. El caso interesante era de toda esta generación, qué iba pasando con cada uno, quiénes se iban al exilio, quiénes regresaban. Tsvetáyeva, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tsvetáyeva es terrible, ¿no? Y el caso de Anna Akhmatova comenzaba a ser conocido. Si recuerdas, ella muere en el 66. El primer libro francés de mayor divulgación es uno de la colección Poètes d'aujourd'hui, que se publicó a final del 68. La colección cuadradita. Cuadradita, preciosa, que conjugaba biografía y antología. Sí, antología de textos. Sí, y en Francia, a diferencia de lo que pasaba en México, donde todos los amigos que sabían ruso habían ido a estudiar habían tenido becas de la Patricio Lubumba, o sea, se convertían en agentes soviéticos. Muchos ahora son abiertamente putinianos, porque pobre Putin. Están agradecidos. No le quedaba otra, ¿no? Esto más agradecidos. Y entonces, a diferencia de eso, en Francia, por ejemplo, ser del Partido Comunista no era ser de izquierda. Ser del Partido Comunista era ser conformista total, ¿no? Ser prosoviético era, o sea, empieza a ver, por ejemplo, en L'Île Saint-Louis, en la calle, L'Île Saint-Louis tiene una sola calle y los muelles, ¿no? Y en medio, que se llama Rue Saint-Louis, estaba la biblioteca de los disidentes soviéticos. Empiezan a circular los samizdat, ¿no? Todos los textos clandestinos, ¿no? O sea, que está hablando del principio de los 70s. Hasta unos años después, publica Solzhenitsyn el archipiélago. Pero ya había publicado, en uno de estos vaivenes del régimen, un día en la vida de Iván Denisovich. Entonces, que tú comentas, sí. La espía dice cómo se queda impresionada de lo que describe. Sí. Que ella lo pasa en el Gulag. Sí, y por supuesto empieza a ver relatos de la gente que vivió el Gulag. Y entonces, algo que yo me acabo de dar cuenta al regresar a este librito de Poètes d'aujourd'hui es que el libro termina con una reproducción de uno de los textos escritos sobre hojas de abeto, que eran estos textos clandestinos con los que... Explícalo para sí. el público, porque es una historia increíble la de los textos escritos. Tú, bueno. No, seguro que no, sale mejor, tú eres el autor. Bueno, aquí a los poetas y no poetas... Hablar de Gulag no es hablar de una prisión, es de un sistema penitenciario masivo, tremendo. Está el libro de Solzhenitsyn, pero está el libro de Anne Applebaum, que se llama Gulag, que es hasta ahora lo más completo, pero hay muchísimo. Y a Gustav Herrling le bloquearon la publicación, porque en todas las editoriales occidentales había unos lazos con el Cominter, el famoso Billy Munzerberg, controlaban mucho. Sí. Y al pobre porque son, claro, rusos, polacos y de todo. Y a Gustav Herrling pasa un triste exilio. Es que yo en mi último libro le dedico un capítulo en Nápoles, casado con una hija de Benedetto Croce, y hasta que no cae el muro, no se dan cuenta que vivía allí. Sí. Es que la caída del muro abre muchas compuertas, también de publicaciones. De publicaciones y de archivos. Y en aquel libro mío que tú ibas a publicar, el último artículo está dedicado a Gustav Herrling. Y también es otro ensayo que se publicó en Diario 16. Entonces, claro, pero además, bueno, es la época... Y también has publicado Los demonios de la lengua. Sí, que tiene que ver con eso, porque es la historia de creer
la fe y la desilusión. Y otro libro que es un ensayo sobre la ilusión de André Gide en su viaje a la Unión Soviética, su desilusión, en la que o no se enteró o no habla siquiera del Gulag, simplemente lo que vio inmediato, y la intolerancia de toda la izquierda francesa ante su reacción, que también fue publicado en la revista Vuelta. Unas reacciones muy feroces, ¿no? Sí, y sí, es... Bueno, entonces es todo esto, al yo terminar el ciclo de Mogador, y sin yo tener conciencia que tiene que ver con lo que estamos viviendo en México, empieza a renacer como necesidad, pero una necesidad no pensada, ¿no? Empieza a renacer la idea de que hay que volver a ocuparse del totalitarismo. Y por supuesto, en todo este mundo, y tú lo señalaste muy bien cuando presentaste mi libro anterior, aunque es un libro sobre el desconcierto, porque es la historia de una memoria manipulada por, o sea, la KGB. El gran avance soviético en la ciencia es la ciencia de los venenos. Desde la época de los zares no ha habido mayor avance. Por eso el avance en las vacunas también. Vienen en el mismo de departamento. Los paraguas búlgaros. Bueno, los paraguas, lo que asesinaban a disidentes con paraguas. Una cantidad tremenda de venenos, algunos de los cuales no han sido analizados, ¿no? Pero por ejemplo hay uno muy impresionante que ponen en las persianas, y que cuando bajan la persiana y entra el sol, el vapor mata a la gente. O sea, son de una sofisticación, pero comienzan desde los El sol asesino. Sí, claro. Y entonces lo que señalaste muy bien en lo anterior, es que me preocupé en esta ola sombría, en esta avalancha de represión y de totalitarismo, de encontrar las islas de luz, los momentos en los cuales seguimos vivos y seguimos pensando, ¿no? Hannah Arendt decía en su análisis de los totalitarismos que el mal está en dejar de reflexionar, dejar de utilizar la cualidad esencial de los hombres, que es dejar de reflexionar. Y es lo que hacen los militantes de los partidos y los adoradores de los grandes ídolos. Deciden dejar de pensar. Obedecen la línea del partido, la orden de meter a la gente al crematorio. Sí, obedecen, ¿no? Siguen órdenes. Y entonces, en el libro anterior, yo comencé a desarrollar un personaje que está inspirado en parte por un personaje de la antología de Anne Applebaum sobre mujeres del Gulag. Y en parte por... Aquí tenemos a una escritora, bueno, que tiene un gran libro. Que tiene un gran libro de sí. Mujeres del Gulag. Sí, maravilloso libro. Muy importante. ¿Traducido al inglés? Sí, sí. Y al español. Escribió en español. Lo escribiste en español. Y un personaje del libro La guerra no tiene cara de mujer. Bueno, y Mujeres en guerra, que es espeluznante de leer. Sí. Es Svetlana, sí. Los relatos. Aquí se llama Mujeres en guerra. Ah, claro. Es que en francés se llama La guerra no tiene cara de mujer. ¿Cómo lo han traducido? La guerra no tiene cara de mujer. Y yo, ¿por qué pensaba Mujeres en guerra? Bueno, porque se trata de mujeres en guerra. Que habla es un libro. Es un libro sensacional. Sobrecogedor. Y esta diferencia. Yo tenía que ir parando claro, en lo que se va leyendo. Claro. Y esta diferencia entre cómo viven las mujeres esto y cómo lo viven los hombres es donde yo empecé a escarbar para hacer la novela. Y el primer personaje es un personaje que aparece en el libro anterior, que es una guardia. Bueno, una cosa increíble que encontré es este proyecto de Henry Ford, cuando tenía que deshacerse de una fábrica de automóviles que ya no le servía, porque al competir con General Motors, hacer los autos iguales ya no le sirve, tienen que hacer autos de diferentes modelos. Y entonces se encuentra una idea genial: venderle la fábrica a Stalin.
se iba a deshacer de ella, iba a la basura, pero mejor se la vendió a Stalin. Y Stalin la compró para hacer la Detroit soviética. Sí, sí. ¿Dónde? Fantástico. En Crimea. Donde después también hizo el proyecto de hacer la Jerusalén soviética. ¿No? También hubo con judíos de San Francisco crear el Estado de Israel como uno de los estados de la Unión Soviética. O sea, por utopías no quedan. Y entonces, esta mujer era guardiana. Bueno, y Ford... O sea, esta tal Tamara, ¿tú la sacas Tamara de ahí Moss. con ese nombre? Sí, O sea, es que claro, Sale en ya avanzando, te quería preguntar eso. Sobre, Sí, luego te cuento en el qué nombre página. existe. O sea, y es georgiana. Es georgiana. Claro, es que eso me interesa mucho. Bueno, vamos a avanzar un poco en la novela. Benice es un personaje, es un apellido georgiano típico. Incluso encontré una sobrina nieta que está en Instagram. Y me escribí con ella. Igual no se está viendo ahora, ¿eh? La sobrina neta. Salúdala. Bueno. No, hay una que yo no lo sabía, vamos, no había el asesino Beria, que es un personaje que solo pronunciar su nombre da miedo, Beria, el esbirro preferido de Stalin, claro, es la trama georgiana, y le encarga a esta georgiana que vigile, se lo encomienda. Sí, y el personaje me interesó porque es una mujer que, siendo policía secreta, pertenece a una pequeña parte de la KGB, o bueno, de lo que después sería la KGB, pero en su tiempo es la GOP, que tuvo instrucción literaria, que tuvo educación, más educación que sus jefes. Bueno, normalmente. Stalin tenía formación literaria. Stalin, bueno, Bueno, tú lo reflejas sí. muy bien. A ver, vamos a avanzar. Hay varios capítulos dedicados a esto, a los comienzos de Stalin, joven seminarista y poeta, que eso lo sabíamos mucho de nosotros, pero bueno, tú ya lo precisas de una forma... yo sabía por mi fallecido amigo Matveevich, que me comentó que había visto las obras de Balzac anotadas al margen, Sí. anotaba todo, lo tenía, o sea, este mito de los dictadores, asesinos feroces, analfabetos, no funcionaba, y bueno, y él deja vivir a Bulgakov, sería un capricho suyo porque había fusilado a todos, y aquí viene el misterio que tú nos aclararás un poco, si hemos sintetizado, si tenemos tiempo, de por qué deja vivir a Akhmatova. Tú lo explicas, es todo un libro fascinante que os recomiendo leerlo, esa mezcla de odio, ira, fascinación por esta mujer, toda esta trama georgiana eran muy supersticiosos, venían de creencias de brujas. Eso es muy importante. Y se ve que es muy importante. Y a esta mujer no es que no tenía temor ante nada, evidentemente, un asesino en serie como Stalin, pero la condena a vivir, condenada a vivir. Y ver... pero no ni a escribir nada, no solo publicar, no escribir. No escribir, Y logra sacar, que ese es la gran obsesión de Stalin y sus esbirros, cómo logra sacar los poemas que van apareciendo, Requiem, cómo logra sacarlo, y tú das una explicación maravillosa que debe ser cierta, ¿no? Lo del... Sí, eso es bueno, cierto. Sí, cuéntalo. Sí, bueno, hay una de las personas que le ayudaron 12 personas, pero la que más, entre ellos Pasternak. No, Berlín no. Berlín no, va de visitas. Berlín fue de visita, gran ilusión, gran amor y nada. Y celos de Stalin. Pero, no, O sea, Stalin tiene celos del inglés. Del inglés o sea, es cuando más la insulta. Y, bueno, Sí. pero Es patológico. Eso lo voy a contar con más detalle en la segunda amor parte. patológico de un psicópata. Bueno, ¿cómo será el psicópata? Que cuando ella escribe un poema de cómo el árbol que ve desde su casa le da libertad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Stalin? Se lo carga. No, si fuera humano,
lo hubiera fusilado. cortado. Lo que hizo fue una estatua de él, Ah, más sí, grande que el árbol, que pone entre la ventana y el árbol. Si lo cuentas. Vestido de gala, haciéndole así, mirando hacia la ventana de su es grotesco. cuarto, ¿no? Es grotesco. Es demasiado. Pero de una megalomanía. Sí. Entonces, la persona que le ayudó se llama Lidia Chukovskaya, Sí. que La fue amiga. muy, muy, muy cercana. Y ellas tenían una clave que era, vamos a hablar de Mozart y Salieri, porque hay una obra de Pushkin y ella escribió mucho sobre eso. Entonces se salían a hablar al jardín. En aquella época no había micrófonos direccionales, por lo visto, y reescribían las partes del Requiem que habían salido y que traían en la memoria para trabajar esa vez. Pero ¿cómo lo sacó? Bueno, si tú vas a la casa, no sé si han ido, tú que haces tantos viajes de escritores, ¿recuerdas en San Petersburgo ahora, la primera vez que yo fui, todavía era Leningrado? En el cuarto de Ana, del lado izquierdo arriba, está el micrófono, visible. No es para grabarla a escondidas, es para que ella supiera que le están grabando y que si no aparece, que si sale, escapa o cualquier cosa, el hijo que está en la prisión corre riesgo. Entonces llegan las visitas, hablan de cualquier banalidad, de la basura, del sol, del clima, de lo que sea. Y ella escribe en papel de cigarro 2 o 3 versos. Los lee la visita, los memoriza y en el cenicero, que es un cenicero de cobre un poco orientalista, quema el poema. Entonces a lo largo de 12 años el poema sale y luego es reescrito, o sea, porque además no solamente sale, sino que va siendo reescrito, ¿no? Bueno, pero Hannah Arendt dice, el problema de criticar el totalitarismo es que no es posible. Tú no puedes hablar del totalitarismo en lenguaje político. Solamente el lenguaje de la poesía se sitúa en la dimensión que pone en quiebra la demagogia del político. Porque dice, el totalitario tiene que mentir. Mentir no es que hace que la gente crea una mentira, hace que la gente deje de saber que es verdad, que es mentira. Entonces el lenguaje político queda desarmado. Y tiene una metáfora que a mí me parece fundamental para el libro, que es, y la formula Mandelstam, que cuando ellos eran jóvenes tenían influencia, publicaban en los periódicos, hacían crítica política, y de pronto todo lo que ellos dicen no sirve para nada. Y entonces él dice, nos escupieron en la boca. Porque, ¿te acuerdas? Está el mito de Apolo en Troya, y que le da a su sacerdotisa el poder de ser visionaria, ver el futuro. Pero ella no quiere casarse con él, no quiere acostarse con él. Quiere traerle flores, limpiar el tema, pero no quiere acostarse. Entonces Apolo se enoja y no le quita el poder de ser visionaria. Le dice, le escupe en la boca y entonces le dice, podrás seguir diciendo el futuro, pero nadie te va a creer. Y entonces Mandelstam, ante la desamortización, la manera en que desarma el lenguaje político, el totalitarismo, dice, nos escupieron en la boca. Es Cassandra, ¿no? Es el mito de Cassandra, ¿no? Sí, y entonces, cuentas muy bien. Y entonces yo pienso, ¿cómo aguantó Ana Akhmatova todo lo que vivió? Y entonces yo encuentro 2 respuestas que se complementan. Uno, por la poesía. Porque antes de la revolución ella se esmeró en crearse una voz poética, que no quiere decir un oficio, una manera de escribir, un estilo, quiere decir una manera de estar en el mundo. Tú insistes en la novela esta definición, exacto, que es una manera de estar en el mundo. Y para mí eso es lo que le da la fuerza para sobrevivir. Y lo que al mismo tiempo hace que sea inútil mucho de lo que hace, pero que ayuda a la gente tanto que sus poemas prohibidos en todas partes circulan en el Gulag escritos en hojas de abedul, ¿no?
Ahora, regresando a la novela más, tenía yo que encontrar es el hilo poético que lleva también a ver a Tamara a la desobediencia. Ya desobedece desde la novela anterior y salva a un amante en lugar de fusilarlos como tenía orden, porque a todos los trabajadores calificados, a los de la fábrica, los salva y todos son liquidados. 600 menos 10 que se fueron al Gulag, todos los demás fueron asesinados con sus familias en 5 años. Y ella desobedece, pero ella tiene una beta poética. Entonces trato de encontrar la tensión entre una situación y otra y tratar de desentrañar el momento en el que ella no delata a Ana Akhmatova. No por, como diríamos ahora anacrónicamente, por sororidad. No solamente por compasión hacia ella, sino por pensar. Por negarse a no pensar, ¿no? O sea, los jesuitas llamaban eso deber de inteligencia, que es lo opuesto al compromiso político. El compromiso político es te callas y obedeces, porque la causa lo es. El deber de inteligencia es cada vez, en cada situación, volver a pensar. Eso se llama deber de inteligencia. Y entonces, en la novela trato de desentrañar eso, ¿no? Por supuesto, la primera versión era muy larga. Y todas mis novelas tienen algo que ver con la materialidad. Son metáforas de materialidad, ¿no? Tienen que ver con los azulejos en las novelas anteriores, con caligrafías. Y aquí dije, ¿cómo podría ser una novela donde cada capítulo fuera una micronovela? No un cuento, no un poema, sino una micronovela que tuviera desenlace, sugerencia de diferentes dimensiones, que no se necesitara leer nada más para entender ese fragmento y al mismo tiempo pudiera encadenarse con todo lo demás. Y entonces ahí, para relativizar... El hilo es, bueno, para los lectores que tú lo explicarás mucho mejor, pero el hilo de toda la novela es poético desde comienza, no solo por esta espía veneradora desde que era muy joven, adolescente en Georgia, de Akhmatova, del personaje Akhmatova, pero tú haces la narración de toda esta generación espléndida, de esta edad de plata, que hay en algún momento que Stalin dice, sufrí una ofensa y ya me he encargado de liquidarlos a todos. No sé si había un plan de ejecutar absolutamente a toda esa generación de la que él no había formado parte. Ahora te quería preguntar si esa escena esa escena tremenda de que él asiste llamándose Kova, que es el título de Imis, claro. Kova, llamándose Kova, asiste con unos poemillas que habían publicado en un periódico y hace una declamación ridícula. Y entonces todos se carcajean, le empiezan a silbar y él se va con el rabo entre las piernas, salvo Ana, que se ve que lo trata de forma humana, no sabía quién era, aquí un joven georgiano que ha venido y tal. De preguntar si hay alguna documentación de que él aparece como de ocupa en una reunión de poetas, pero bueno, recorres, claro, todas estas generaciones y los cenáculos que iban montando sin cesar. Si es que eso vivían para la poesía, era un fervor, iban, la revista Apolo, el gremio de los poetas, la torre. El famoso perro callejero, que ahí están ya los dos. Yo creo que se conocen los Mandelstam en el perro callejero, no me acuerdo exactamente. Mandelstam y mi adorada Nadezhda, que las memorias son... Ella es genial. Bueno, es increíble. Genial. Pero bueno, todos atraviesan el libro como Lyov, Mandelstam, Bloch, franceses, Verlaine, Baudelaire, Rilke. Está atravesado, aparte de que el estilo tuyo es de una maravilla expresiva, poética, una riqueza de imágenes, de metáforas. Es un libro atravesado por la idea poética, ya sea idea como técnica,
como desarrollo con ese hilo que hay, que es una generación que viven para la poesía, que les da sentido, es el eje de su vida. Y hay tres amores, claro, uno patológico del psicópata, este misterioso de Stalin, lo que siente, esa especie de cosa perturbada de las tinieblas demoníaca que siente por esa mujer que se niega a asesinar como una decisión, no, jamás será ejecutada. Esto lo saben todos. Luego Gumiolov, que es muy interesante, toda la descripción del personaje que yo no conocía. Es poco conocido. Es poco conocido y es muy desconcertante. Todas sus expediciones a África. Esto es que Alberto da mucho un panorama de época, un tapiz muy interesante, aparte de todos estos grupos fervientes, fervorosos, vanguardistas que experimentaban en todo, porque también esta pareja extravagante experimentaban en lo sexual, en las relaciones, en todo. Había, claro, la fascinación de la época que recorría toda Europa, desde la occidental, desde Inglaterra hasta llegar a Rusia, que era por los descubrimientos africanos, por las exploraciones, por pertenecer a los sagrados círculos de sociedades geográficas, que Gumiolov al principio se siente muy humillado porque lo reciben diciendo, bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Has seguido los pasos ya de cosas conocidas? Porque eran los jóvenes de la época, claro, es como ahora, pues yo qué sé, los jóvenes pueden, el máximo de ambición puede ser crear una aplicación en el móvil. Entonces eran las exploraciones, claro, lo máximo, que cuando regresaban, imaginémonos, desde Etiopía, y regresaban a San Petersburgo, a Moscú, pues eso, traían pues todo ese bagaje de objetos y de piedras y es muy curioso. O sea, hay este personaje paralelo que describes en bastantes. Que da para otra novela. Bueno, cada capítulo da para una novela entera. Una novela, pero me ha gustado mucho. Me alegra que hayas notado esta dimensión. No, hombre, yo fui al Museo de San Petersburgo, donde están las cosas que él trajo de África. Sí. Todo lo que él trajo de África. Sí. Esto me lo apunto. Está en un museo etnográfico. Bueno, ahora lo he sabido a través tuyo, claro, claro. Y pongo una de las fotografías que le tomó un sobrino que iba con él en la expedición. Un sobrino, sí, lo he visto. La fotografía es fascinante, sí. Y hay además todo este viaje. Bueno, pero cuentas toda esa juventud de aquellos momentos. Sí. Claro. Es muy importante porque que tú lo que mencionaste antes de el hilo poético, porque puesto, planteado como contenido del libro el tema de lo que da la poesía que no da otra dimensión. Entonces yo tenía que escribir el libro viendo lo que yo tengo que decir, cómo puede ser mejorado con algo de una poética donde la poesía interviene. O sea, en dónde sirve decir algo y en dónde no. Y entonces ir en la mesura de utilizar la poesía en la narrativa con esta cualidad. Y luego, así como los viajes al más hay otra dimensión que no es muy bien explicada, pero que a mí me apasionó. La explicación del nombre acmeísmo tiene que ver también con una rebelión dentro de la Iglesia Ortodoxa y una secta que se llama el nominalismo. Y bueno, en fin, hay muchas cosas, pero yo trato de que aunque hay muchas, que no sea abrumador para la gente si no sabe nada de eso, que alguien se entere, pero se entere con la profundidad sutil de la poesía, si es necesario, y todos se entretejan. Hay otra, claro, lo que decías de que se insisten, estaba buscando la cita en concreto de los últimos capítulos, que es la ambición del tirano. Me encanta porque está todo subrayado. Está muy destrozadito. La ambición de estos tiranos, que era llegar a lo más profundo, a apropiarse del alma. O sea, no era simplemente de
los cuerpos, bueno, la famosa frase de ingenieros del alma, pero realmente era algo que se creían, que se podía someter, ya no solo la sumisión de cuerpos y amenazas. Por cierto, que el primer capítulo, segundo capítulo, tú detallas muy bien el progreso que hacían estos tiranos, estos futuros, bueno, que ya se estaban gestando en los años 30, ya es el genocidio ucraniano, que ahora la gente se pregunta que por qué Ucrania se rebela. Imagínate la memoria que se tiene de las grandes masacres. ¿Cómo era el proceso para la demolición de una persona? Los ataques primero personales, los insultos, luego la negación absoluta. Hay un proceso, ayer lo estábamos hablando, porque ahora en muchísimos, desgraciadamente, el peor castigo era seguir viviendo, que lo intuye. Eso, las autoinculpaciones, todas las primeras censuras, cómo se produce. Me todo encanta tu poco. lectura. Sí, sí. Es que me da un poco de vergüenza. No te dé vergüenza, es pero maravilloso. cómo era esto, las demoliciones públicas de un personaje, Sí. que empezaban poco a poco, iban en aumento, hasta al final prácticamente pedirle al populacho que fueran a matarlo. Quiere decir que encontrar los fusilamientos. A mí, de las cosas que más me impresionó hace poco en un libro que leí de un alemán, que es nieto de un par de militantes del Comintern que fueron en la época de los procesos de Moscú, que había una niña de 12 años que escribe en el diario Pravda, en la época de los procesos de Moscú, un poema. Y 12 años, dice: matadlos a todos, son unos perros rabiosos. 12 años. Sí, y está hablando de su padre. Probablemente. Sí. Porque los mataban a todos. Sí. Bueno, metidos a averiguar cómo es el paso del Stalin joven, que fue poeta y fue un cantante tan famoso, que venían de los pueblos de alrededor a escucharlo. De canto gregoriano. De canto gregoriano. Increíble. Porque como tuvo que educarse en el seminario, y me lleva también a tratar de encontrar. Por cierto, ¿es cierta la escena de que él se introduce en el grupo de Bueno, poetas? esto, mira, ¿O es ficción? No, hay varios testimonios. Por suerte, sabes que durante la pandemia hubo liberación de derechos de revistas académicas. Entonces, G-Store y todos esos. Entonces, ya no tienes que pagar lo que pagan las universidades. Entonces, yo me metí a todos los estudios rusos que encontré. Y hay un... ¿En inglés o sabes ruso? No, bueno, cuando había algo así fundamental, Sí. pedí ayuda, ¿no? Una amiga que se llama Olga Beloserova fue Vale. la que más me ayudó. Pero el momento, bueno, hay varias cosas. Primero, él es poeta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene conflicto con los poetas? Entonces, ¿qué tipo de poeta era? Entonces, era un poeta populista. Él se niega a ser introducido en una antología. Bueno, Dice una antología de Pasternak, sí. y él pide que se retire su nombre. Sí, pero 20 años después. Ya. Porque Pasternak quería meterlo por halagarlo. Bueno, porque a Mandelstam lo mandan, a todos los mandan a las repúblicas, ¿no? Y él tiene conciencia de que es muy mal poeta. Entonces se niega a estar. Pero, ¿qué tipo de poeta era? Había un gran poeta populista que era Nekrasov. Sí. Y que tiene algunas cosas interesantes, pero Stalin no era tan mal poeta. Era, haz de cuenta, como ahorita Silvio Rodríguez, ¿no? O sea, ese tipo de poesía, o sea, demagógica, complaciente, facilona para aparentar que dice cosas que en realidad son elogio de un régimen. O sea, un propagandista edulcorado, ¿no? Y entonces así era él, ¿no? Y rápidamente el chantaje emocional, o sea, todos los mecanismos que hacen, o sea, hubiera sido muy... Y además la seducción de la música va
en Stalin va Pero junto. él tenía conciencia de ser mediocre. No, al principio no, después Al principio ya. no, después. Pero después también él tiene una barra de escalas distinta. En el momento en el que Lenin, a quien él admiraba terriblemente, lo convence de ser el criminal de la revolución, un poco como la función que hizo ETA para el subcomandante Marcos. O sea, el subcomandante Marcos era la parte brillante y ETA hacía los secuestros, ¿no? Los liquidadores. Para financiar, ¿no? Y entonces, él en un café, en un pub de Inglaterra, traté de buscar en qué pub exactamente, Lenin convenció a Stalin de convertirse en quien va a financiar primero su exilio y luego la revolución. Sí, con extorsión, robos, sí. Bueno, tú lo cuentas. Entonces, todo eso es parte del contraste entre una los mafia, universos, ¿no? Organizada. Sí, es una mafia, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué pasa con los poetas, no? Y entonces, ¿cuál es el contraste entre unos y otros? Y la gente, por ejemplo, todavía en una de las ediciones del Requiem se dice que los procesos de Moscú empezaron en 38. No es cierto, en los años 20 ya había procesos de Moscú. Y ahorita está en este sitio fabuloso que tienen ustedes, que es filming.es. Hay un cineasta ucraniano que se ha dedicado a hacer montaje. Tiene uno sobre el entierro de Stalin y tiene otro sobre el primer proceso de Moscú, que es a los científicos. Y es escalofriante. Y un proceso así fue el que vivió Gumilyov. Entonces, porque lo de Gumilyov... Gumilyov es un personaje apasionante y repugnante a la vez. Pero no era de los más peligrosos, pero bueno, se lo cargan, porque había sido oficial zarista en la... No, porque lo que Lenin le dice a Gorky es que también tiene que morir gente inocente para que el terror funcione después de la revolución. Y luego esa cosa cínica que me apasiona del Imperio Soviético, que luego lo rehabilitaban. No sé si rehabilitaron al pobre Gumilyov. Bueno, no solo eso, sino que además, en el momento en que dijeron que lo iban a rehabilitar, surgió un biógrafo. Y el biógrafo se convirtió en gran amigo de Ana Akhmatova, porque pues quería la información de ella. Y con el tiempo, yo lo acabo de saber la semana pasada en Washington, ese biógrafo, que se llama Pavel, era de la KGB. Que era, o sea, fue enviado como Vera Tamara a hacer reportes sobre Ana, ¿no? La continuación de la vida de Ana es, pero a mí lo que... O sea, tú no harás otra segunda parte. Sí, hay una segunda parte ya hecha. Pero porque tú finalizas con la muerte de Bloch, de Gumilyov. Son casi simultáneas. Y bueno, y no hemos hablado, claro, he hablado de los amores inmersos, claro, de Modigliani. Esa es una parte muy importante. Qué bueno que esté aquí, qué bueno que esté aquí, Mónica, porque, por ejemplo, una de las cosas que más molesta a los estalinistas que han leído el libro es la parte de Modigliani. ¿Por qué? Pues porque les parece que es demasiado... me han acusado de hacer de Ana Akhmatova una mujer de Mogador. Porque, ahora, yo fui terriblemente cauto. Bueno, tú poetizas esa posible relación, porque ella quema todo... Bueno, mira, ella escribió un texto que tradujo Mónica, que es sobre su relación con Modigliani. Está en la mejor antología que existe, es la que hizo Mónica con Olvido. Y ahí, bueno, hay muchísima información, que además está tomada de una antología en inglés, se parece mucho a una antología en inglés, pero que tiene índice onomástico, entonces es mucho más fácil seguir todas las cosas. Pero lo interesante es que el texto que escribió Ana Akhmatova sobre su relación con Modigliani fue pedido por una revista italiana muchos años después. Después escribió una versión más y después fue agregando fragmentos hasta que llega a este texto que está en español en esta antología buenísima. Pero en francés publicaron todo lo que aparece en ruso, que son algunos fragmentos más. Entonces yo, al escribir esta novela dentro de la novela, que es el amor entre Ana y ella,
yo trato de no rebasar la voz de Ana. Lo que ella dice, ella es muy cauta al hablar, no cauta porque se esté cuidando, es muy mesurada. Todo lo que dice es significativo e importante, aunque no lo parezca, las escenas que cuenta. Entonces yo lo único que hago es lo que yo conozco, que es el escenario. Yo sé en qué banca se sentaron, o sea, por las descripciones de varias personas que estaban en el café donde se lo presentaron por primera vez, y después yo sé en qué banca de Luxemburgo se sentaron y descubrieron que se sabían los mismos poetas de Modigliani del mundo. Yo conozco el muelle enfrente de Notre Dame, donde tú bajas y dejas de escuchar el ruido de arriba. Es decir, yo añadí todo eso a las escenas donde era pertinente. Y bueno, porque además conoces muy bien París. Hay dos ciudades protagonistas, diría yo, que San Petersburgo y París. Dos ciudades literarias, ¿no? Y lo que me esmeré también es en tratar de ligar esto a otra trama que está a lo largo de todo el libro, que es la trama del arte. Este es un libro sobre el arte, pero que el arte sea significativo. Entonces hay una cosa que ella dice, y que si tú no lo pones en contexto no se entiende. Ella dice que Modigliani odiaba el beso de Rodin, la escultura del beso de Rodin, la odiaba porque era como Víctor Hugo. Dice, Víctor Hugo es para declamar. Y entonces a ti y a mí nos gusta Verlaine. La poesía de Verlaine es como el beso de Brancusi. Entonces, si tú no ves cómo es el beso de Brancusi, que son dos piedras encontradas así, no entiendes la importancia que tiene estéticamente el paso de Modigliani, y cómo ella encuentra que eso tiene sentido en su relación, sin decirlo, simplemente el beso, porque bueno, ellos son amantes, ¿no? Y entonces hablar de la estética, hablar de la diferencia entre un beso y otro, enriqueces la novela interior, ¿no? La relación de ellos continuamente, escultura, pintura, visita a museos, los cuadros comentados, está presente, atraviesa, no es solo la poesía, las poesías los poemas que se intercambian. Yo, después en otro libro sobre Modigliani y el estudio, yo vi qué tenía colgado en la pared de Modigliani. Entonces tenía un Simone Martini. Y ella va a ver Simone Martini después en su viaje, ¿no? En Simone Martini tú tienes es la Anunciación, donde tú tienes el movimiento de cuello que aparece después en todo Modigliani. No, es que es clavado, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué equivale eso en poesía? ¿No? ¿Y a qué equivale en la poética de Ana? Entonces, algo muy interesante es que ella nunca piensa me voy a quedar a vivir. O sea, no es un amor romántico, es un amor intenso, instantáneo, como ella vive todo lo que va viviendo después. Y a qué equivale dentro del conjunto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los dibujos? Bueno, algunos de los dibujos han aparecido, yo no estoy seguro de que todos los que han aparecido hay muchos iguales o muy parecidos, ¿no? En México hay uno que está en el Museo de Cine. Sí, que lo he puesto ahí. Pero si tú lo ves es muy parecido a otros, no sé, no puedo asegurar nada, ¿no? Pero está eso, está la vanguardista Exter, de la cual, no sé si recuerdan, nosotros publicamos en Artes de México un libro que Alexandra Exter ilustró de Lilia Cabrera, de la cubana Lilia Cabrera, por iniciativa de Paul Valéry. Entonces, Alexandra Exter ocupó un lugar aquí fundamental, es muy importante porque además, en el momento en que Ana, después de muchas peticiones, accede a casarse con Gumilyov dice, bueno, pues yo me voy a África y ya cuando venga nos casamos, ¿no? Pero tienen una luna de miel, ¿y dónde la tienen? En la casa de Alexandra Exter. Y Alexandra Exter, que es ucraniana, tiene también una relación interesante con los gitanos. Sí, la lleva a una adivina. Exactamente. Entonces es otra dimensión. Y eso es auténtico. Eso es auténtico. La visita a la adivina. Y digamos, no está explicado qué le dijo y todo eso lo añado. Pero algo importante en todo este mundo ucraniano es algo que toda esta generación aprendió de el escritor que era
su gran modelo, Pushkin, que es que tanto importa lo clásico, tanto importa el teatro clásico como el teatro popular, como la canción popular. Y entonces, dentro de eso entra todo lo que después se llamaría folclore, ¿no? O sea, Vladimir Prop, ¿por qué es tan importante en lo que después sería la lingüística y todo eso? Pues por lo mismo que Yankelevich, o sea, están imbuidos de la importancia que tiene lo popular como creador de conceptos. Entonces, a mí eso es lo que me importa. Ella se pasa toda la novela inventando su voz. ¿Y de qué se alimenta? De Pushkin, de lo popular. Se alimenta... Pitol, ¿te acuerdas que insistía mucho en la trilogía que tiene? Bueno, y él conoció eso a fondo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ves, es un mundo complejo que yo trato de presentar con delicadeza, con autosuficiencia en cada parte, y al mismo tiempo como una aventura, ¿no? Una aventura poética, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, te veo viendo la hora. Sí. Miramos que ir acabando, sí. ¿Queréis preguntar algo? Aquí, lectores de Alberto que estáis. ¿Algún poeta? Son mis amigos, ya saben que pueden esperar lo peor. ¿Podrías leer, Alberto, algún párrafo del libro, claro, no? Porque claro, siempre es muy eso bonito siempre escucharlo. sí. Sí. Para terminar, La mía está machacada. subrayada. ¿Qué prefieres? A ver. A ver. De las cortezas. A ver. Uno que se llama Antídotos, abierto al azar. Espera, te lo aguanto. No, bueno. Se llama Antídotos. Bueno, cada página es un capítulo y tiene un título que está en negritas, ya no está seguido. Y está interrumpido por un signo en cirílico que debe leerse como es decir, no debe leerse en silencio, pero sintetizado. Antídotos. Contra la sombra de la muerte, el antídoto es el erotismo y la poesía, piensa Ana, al despertar el día que viajará de Kiev a Tsarskoye-Selo. Para estar con... Tsarskoye-Selo es un pueblo en las afueras de San Petersburgo que quiere decir la villa del zar, y es donde vivía toda la corte, donde vivía su familia, vivía ella, y donde ellos fueron al liceo. Piensa Ana al despertar el día que viajará de Kiev a Tsarskoye-Selo para estar con Gumillo durante el sepelio del padre. Llevaba su piedra de lapislázuli, que le dio la gitana, para mostrarla a Nikolai, pero él casi no la escuchó. Su descubrimiento de las gitanas lo dejó indiferente. Él respondió hablando de su hechicera africana y nada más parecía importarle. Ana, aunque lo conoce también desde hace tantos años, descubre entonces que la empatía no es una de sus cualidades. Sabe que no podrá compartir con él muchas de las cosas que íntimamente le importan, y lo nota más ausente que de costumbre. Al hablar del futuro inmediato, Ana descubre con asombro, pero sin sorpresa, que Nikolai ya planea un nuevo viaje a África, ahora realizable gracias a su sorpresiva herencia. En algún momento le insinúa que viajen juntos a Addis Abeba, pero pronto retira el ofrecimiento. Ella luego escribirá a Vera, su amiga de la infancia: Nikolai Stepanovich siempre necesitó viajar para aliviar sus dolores amorosos y sus dolores del mundo poético. Yo no, por lo menos no se irá antes de la boda, que ya quedó fija en abril. Ella sabe que no será su último viaje a África. Ha perdido la cuenta, pero cree que será el cuarto o el quinto. Sabe que él no ha podido todavía encontrar la puerta dorada del mundo, de la que no dejaba de hablar últimamente, y no ha podido seguir los pasos de su admirado Bulatovich hacia la parte inexplorada de Etiopía. Su ambición era incluso ir más allá. De hecho, le tomará 2 viajes más llegar al inicio de aquel recorrido. Gumillo le cuenta que en Harar, por azar, encontró personas que conocieron a Mallarmé, porque vivió ahí 2 años haciendo sin mucho éxito venta de armas. Ella se entusiasma y quiere saber más,
deciden entonces con enorme excitación que harán su viaje de bodas a la ciudad de Baudelaire, de Mallarmé y Verlaine. Ana menciona que fue el poeta Aniemski, director de la escuela de Tsarskoye-Selo, a la que ambos asistieron, quien los introdujo a esos poetas. Recordó que había muerto en el muelle de la estación como si hubiera tomado un tren muy equivocado, y cuando exclamó: «¿Cómo le hubiera gustado escuchar tus noticias sobre Mallarmé en África?», Nicolai sacó de su escritorio las pruebas de un libro inédito de Innocentia Aniemski que estaba a punto de editar, El cofre de ciprés. El libro, que como ella escribiría más tarde, sería una revelación y le confirmaría su camino y sus elecciones como poeta, su poética, el ámbito poético de donde surgiría su obra y a la vez su manera de estar en el mundo. Lo abre al azar y se sorprende al leer la idea con la que se había despertado ese día. Quisiera amar las nubes del amanecer, pero su niebla es amarga. Solo amo la noche y las flores. Tú eres las flores, y amándote bebo el antídoto